Bueno, estoy aquí para hacer el proyecto final de política y él va a ser mi primer entrevistado. ¿Cómo te llamas? Me llamo Javier Oraltes, ¿Cuántos años tienes? tengo 16 años, ¿Y de qué país eres? soy de los Estados Unidos, ¿Y en qué grado de preparatoria vas? estoy en 12 grado. Ok, la primera pregunta es de migración. ¿Existe fuerte migración en tu país? Quiero decir, personas que se van al extranjero. No, ¿Cómo crees que el gobierno lo ha manejado del 1 al 5? 1 siendo peor y el 5 lo mejor. 4, ¿Y cómo crees que lo ha manejado la ciudadanía? 4, ¿Has escuchado hablar de este tipo de migración en México? sí. ¿Cómo dirías que lo ha manejado el gobierno del 1 al 5? ¿El gobierno americano o el gobierno...? El gobierno mexicano. 3, ¿Cómo dirías que lo ha manejado la sociedad mexicana? 3, Ok, la siguiente pregunta es sobre el petróleo. ¿Existe petróleo en tu país? sí. ¿Cómo dirías del 1 al 5 que el país, o sea, que el gobierno lo ha manejado, este recurso? 5, ¿Y la ciudadanía, cómo crees que lo haya manejado? 4, ¿Has escuchado hablar del petróleo en México? no. Ok, bueno, el petróleo es algo que te tengo que explicar el tema. Entonces, el petróleo es nuestra fuente como la más importante que tenemos en México. Entonces, sí, bueno, eso es. Y la última pregunta, dame 2 segundos. Es de educación. ¿Existe buena educación en tu país? Definitivamente. ¿Cómo dirías que lo ha manejado el gobierno del 1 al 5? 5, ¿Y la sociedad? 4, ¿Cómo dirías que ha manejado, bueno, has escuchado de la educación, del problema de educación en México? no. ¿No? Bueno, muchas personas piensan que México no tiene buena educación y en parte, bueno, es verdad porque los maestros, o sea, no tienen como muy su objetivo bien claro y hay veces que no tienen control entre las clases o así. Pero vamos mejorando. Qué bueno. Ok, mi nombre es Marcela González, yo soy de Colombia, tengo 49 años y soy profesora en Lafayette, Luisiana. Ok, la primera pregunta es de ciencia y tecnología. ¿Existe desarrollo en ciencia y tecnología en su país? Sí. ¿Cómo calificaría al gobierno, siendo 1 lo peor y 5 lo mejor? ¿Cómo diría que lo ha manejado? Yo diría que 5 es lo máximo. Sí. ¿Un 5? Un 5. ¿Y cómo diría que lo ha manejado la ciudadanía? Del 1 al 5 también. También 5. Ok. ¿Ha escuchado hablar de problemas de desarrollo de ciencia y tecnología en México? No. ¿No? No. Entonces, ¿cómo diría que lo ha manejado México? O sea, ¿bien? ¿Del 1 al 5? ¿O no O sea, sabe no eso? sé, no sabría qué decirte. Ok. Realmente no sabría. Ok. De la cultura y del prejuicio del mexicano. ¿Existe algún prejuicio clásico de su nacionalidad en su país? O sea, fuera en otros países. O sea, con el mexicano no, en Colombia no. Pero de ustedes, de los De colombianos. los colombianos, como latinos sí. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo diría que lo ha manejado el gobierno del 1 al 5? Yo diría que un 4, 3.5. Ok. ¿Y la ciudadanía cómo lo ha manejado? De la misma forma. Igual. Sí, reactiva. ¿Ha escuchado algún prejuicio del mexicano en otros países? No, únicamente en Estados Unidos. ¿Qué ha escuchado? Que son gente sin cultura. Ok. ¿Y cómo cree que lo ha manejado nuestro gobierno en México, del 1 al 5? O sea, con base en lo que veo, Ajá. yo diría que no muy bien. Ok, como un 1, 2. No, o sea, como un 2, como un 2. Sí han hecho algo, pero no mucho. Ok. ¿Y cómo diría que lo ha manejado la sociedad de México? No, ni siquiera se da cuenta. O sea, realmente el mexicano no tiene ni idea cómo los tratan en el exterior antes que viajen. Ok. De la migración, ¿existe fuerte emigración en su país? Existió. Existió. Hace 10 años existió mucha emigración. Actualmente están regresando las personas al país y hay mucho menos emigración.
Ok, entonces como del 1 al 5 el gobierno cómo lo ha manejado. 4. ¿Y la ciudadanía? También lo mismo. Ok. ¿Ha escuchado hablar de la emigración en México? Sí. ¿Y cómo cree que lo hemos manejado los ciudadanos? Yo pienso que los que han emigrado de México son los que no pueden sobrevivir con o con el gobierno o que no tienen un buen trabajo. O sea, normalmente ellos inmigran especialmente a Estados Unidos en busca de dinero. Y ellos dejan la familia en México porque es muy cerca. Sí. Entonces pueden mandar. Entonces realmente el que sale de México es porque no tiene nada que hacer en México. Ok. ¿Y como del 1 al 5 cómo cree que lo ha manejado el gobierno? Yo pienso que sin ningún problema, o sea, número 5, o sea, si quieres irte te vas, si te quieres quedar te quedas. Ok. ¿Y de la pobreza? ¿Existe pobreza en cifras altamente en su país? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo lo ha manejado el gobierno del 1 al 5? O sea, es parte de los países subdesarrollados. Pobreza es uno de los ingredientes. Ok. ¿Y la sociedad qué tal lo ha manejado? Discrimina al pobre. Utiliza al pobre. Oh, ok. ¿Y qué tal ha escuchado del problema de pobreza en México? O sea, lo he visto en la televisión. No conozco México. Ok, pero en la televisión, ¿cómo usted cree que lo ha manejado el gobierno? Del 1 al 5. O sea, igual que mi país, o sea, es parte de lo que son los países subdesarrollados, existe la pobreza, no se puede solucionar 100%, se puede ayudar un poco, pero si no hay trabajo, si no hay empleo, no hay dinero, si no hay dinero, no hay cómo comprar las cosas, entonces es algo que sigue. Ok, muchísimas gracias por su tiempo. Ok, a la hora. Soy Catalina, tengo 17 y estoy en prepa Paz. Los dos son de Colombia y yo nací acá en los Estados Unidos. Entonces, ¿me vas a contestar de Estados Unidos? Sí. Ok. Ok, ¿has viajado al extranjero? Sí. ¿Has viajado a América Latina? Sí. ¿Has viajado a México? No. ¿No? ¿Existe narcotráfico en tu país? Sí. Del 1 al 5, 1 siendo lo peor y 5 lo mejor, ¿cómo calificarías que el gobierno lo ha manejado? Del 2 al 3. ¿Del 2 al 3? ¿Cómo manejarías del 1 al 5 igual? ¿Cómo dirías que la sociedad lo ha manejado? 2. ¿Has escuchado hablar del narcotráfico en México? Sí. ¿Cómo dirías que lo ha manejado el gobierno? 1 al 2. ¿Y la sociedad? 3 al 4, 2 al 3. De 2 a 4 por ahí. 2 a 4, ok. ¿Existe pobreza en tu país? Sí. ¿Altas? Comparadas a las de México, no. Comparadas a las de México, no. Ok, ¿cómo dirías que el gobierno ha manejado esta situación? Relativamente bien. Del 1 al 5. 3 a 4 por ahí. ¿Y qué tal la sociedad? También 3 a 4 por ahí. Dependiendo de dónde estás. Depende ¿En tu de país? dónde estás. O sea, depende de qué parte del país. Algunas partes tienen pobreza más alta que otras. Ah, ok. ¿Has escuchado hablar de la pobreza en México entonces? Sí. ¿Cómo dirías que el gobierno lo ha manejado? Yo creo que el gobierno trata, pero no puede manejar tanta. O sea, no tienen ¿Con los recursos? los recursos para manejar tanta pobreza. ¿Y del 1 al 5? O sea, del esfuerzo que están haciendo debe estar 3 a 4, pero no significa que está funcionando. O sea, dirías como un 2. Por ahí. ¿Y la sociedad? Honestamente no sé. O sea, depende. Sé que personas se acostumbran a diferentes tipos de estructura social. O sea, si tienes plata te acostumbras a tener plata y ver a los demás de alguna forma. O sea, dirías... Es diferente. O sea. Ok. ¿Existe desempleo por arriba del 7% en tu país? Sí. ¿Cómo dirías que lo ha manejado el gobierno del 1 al 5? 2. ¿Y la sociedad? 1. 1.
¿Has escuchado hablar del desempleo en México? Relativamente. ¿Cómo creerías que lo ha manejado el gobierno? Del 1 al 5. Honestamente no sé qué está haciendo el gobierno en México para resolver eso. Ok. ¿Y las personas, la sociedad? También depende de dónde estás. Depende ¿En qué de dónde parte estás? de México estás? Ok. De la industria en México, ¿existe desarrollo industrial en tu país? Sí. ¿Cómo dirías que el gobierno ha desarrollado del 1 al 5? Del 4 al 5. Del 4 al 5. ¿Y la ciudadanía cómo ha manejado este desarrollo? Del 3 al 4. ¿Has escuchado hablar del problema del desarrollo industrial en México? Es relativamente también, o sea, no escucho mucho. ¿No has escuchado mucho de eso? O sea, sé el tema, pero no sé, o sea, demasiado. Ok. Bueno, ahora, ¿son buenas relaciones exteriores las de tu país? Dependiendo del presidente. Dependiendo del presidente. ¿Cómo ha manejado tu gobierno estas relaciones del 1 al 5? Dependiendo del presidente. Algunos presidentes tienen unas relaciones más avanzadas con otros países que los otros. O algunos presidentes les importa más las relaciones externas. Ahorita, por ejemplo. Obama, como 4. 4. ¿Y cómo ha manejado la ciudadanía estas relaciones? Del 1 al 5. 2 o 3. Okay. ¿Has escuchado hablar de las relaciones exteriores en México con otros países? Sí. ¿Cómo dirías que lo ha manejado el gobierno? Del 1 al 5. 3. ¿Y la sociedad? 3. ¿Existe algún prejuicio clásico de tu nacionalidad fuera de tu país? Que todos los americanos son los ignorantes, estúpidos, que no conocen nada de los otros países. Ok. ¿Que no tienen cultura? Sí. ¿Cómo dirías cómo coincide, o sea, la pregunta es... La gran mayoría es verdad. La ¿Sí? gran mayoría de la gente de acá nada más no les interesa la cultura o lo que sea que está pasando en el mundo afuera de los Estados Unidos. O sea, Ellos se preocupan por lo que está pasando con ellos y eso, se preocupan relativamente. Si les afecta a ellos, se preocupan, si no, nada. O sea, dirías que es como un 5. Sí. Del 1 al 5 dirías que es verdad. Sí. ¿Y cómo dirías del 1 al 5 que ha manejado el país, o sea, la sociedad, este problema? Yo pienso 3, pero, o sea, yo creo que la sociedad sabe que la parte de la sociedad que se da cuenta que esto está pasando trata de ayudar, pero la gran mayoría de la sociedad nada más no le importa. Ok. Y no hace nada para cambiarlo. ¿Has escuchado hablar del mexicano como que usa sombrero y zarape, o sea, los prejuicios del mexicano? Sí. ¿Crees que el gobierno de México ha manejado este problema? Yo pienso que es un problema. O sea, pero es un problema porque para nosotros piensan cosas que no. Que mexicanos nada más todos siempre son ilegales, sin cultura, o sea, ese tipo de prejuicios, ajá. Yo no pienso que es la culpa del gobierno mexicano, que las personas piensen así. O sea, yo pienso que otra vez es problema de la sociedad. La sociedad acá, porque yo no pienso que el resto de los países vean a México como lo ven los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen una percepción del resto del mundo muy diferente a la que tiene el resto del mundo, del resto del mundo. O sea. Okay. Bueno, gracias. De nada.